bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a dar un breve estudio sobre la parashá de Devarim. Vámonos al capítulo 1, verso 17. Dice así: no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y escuchen aquí: y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí. La causa que fuere difícil la traeréis a mí, dice Moshe Rabbeinu, Moisés nuestro maestro. Al principio de esta parashá vemos entonces como Moshe Rabbeinu le está hablando a los jueces de Israel. Él legisla a ciertos jueces y le dice que la causa que fuere difícil la traeréis a él, la llevaréis a él, que él la va a oír. En otra versión dice así: y le dijo a los jueces, eso lo que resulte difícil a ustedes, acérquenmelo a mí y yo lo oiré. O esa es otra versión también que dice. Fíjense que el Baal Shem Tov trae una dimensión profunda, o sea, profundiza en este texto y enseña lo siguiente. Dice que aquello, la causa que fuera difícil, esa palabra causa es el pregonero. ¿Cómo es eso? El pregonero aparece siempre y le dice a cada uno de nosotros, predica. El pregonero es el centinela. Aparece siempre y nos predica. Nos dice, retornen, hijos rebeldes. Yeshua, Cristo viene pronto. Siempre hay pregoneros, siempre hay centinelas regados donde van a estar predicando la palabra del Señor. Pero hay una dificultad. La dificultad es que nosotros no oímos, no escuchamos con los oídos, mucho menos con el corazón, con nuestra conciencia. Estamos apegados a este mundo, arraigados a este mundo y no prestamos atención a lo espiritual como tal. Fíjense entonces que algo que surge aquí, que viene a despertarnos a cada uno de nosotros, es el centinela que viene a predicarnos, a traernos a la Teshuvah, al retorno hacia Dios Santísimo, hacia el Dios grande. Obviamente no lo escuchamos. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la solución para esto? Fíjense que al principio de la profecía de Moshe Rabbeinu, Moisés nuestro maestro, el Señor le dice así, al principio de su profecía, le dice, quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿Qué significa quita el calzado de tus pies? Significa que nos está diciendo, despójate de lo material. El lugar que estás pisando santo es. Una vez que nosotros ingresamos a este mundo, a lo espiritual, tenemos que despojarnos de lo material. ¿Qué sentido? No arraigarnos a este mundo. Es arraigarnos a lo espiritual, no a este mundo. No es que yo quiero más dinero, quiero casa, quiero carro. No. Fíjense la palabra de nuestro Mesías, nuestro santo maestro Yeshua, el Mesías. Fíjense lo que dice. Mateo 8:18. Voy a leer. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Él no se aferró a lo material. Él iba siempre por lo espiritual, que es lo que permanece para siempre. Entonces, cuando volvemos a las palabras de Moshe Rabbeinu, en Devarim, Deuteronomio capítulo 1, verso 17, que es el que estamos leyendo, que es la base del estudio, fíjense lo que dice. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí. O sea, Moisés le dice a los jueces, las traeréis a mí y yo la oiré, dice Moisés. Moisés es una figura mesiánica, porque es el primer redentor. Nuestro segundo redentor es Yeshua HaMashiach. ¿Cómo lo vamos a llevar entonces a Moisés? Fíjense lo que dice Malaquías, capítulo 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. De miles de años atrás
nos hemos apartado de las leyes de Moisés, de la Torá de Moisés, y no las guardaste, y no la guardaron más. Sobre todo los cristianos evangélicos, que dicen que la mayoría de los cristianos evangélicos dicen que la Torá está abolida. Se apartaron de las leyes de Moisés, de la misma ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces, ¿cómo los acercamos a Moisés? Acercándolo a la Torá, a la palabra de Dios. Así lo acercamos entonces a las personas que somos duros de corazón, que no queremos escuchar con el oído, ni con el corazón, ni con nuestra conciencia la palabra. Entonces tenemos que saber, el centinela debe saber acercar a esas personas para que empiecen a guardar las leyes divinas, la Torá de Moisés. Una vez que empiezan a guardar la Torá de Moisés, descubren al Mesías, el Mesías verdadero, que es Yeshua. Yeshua dice: si a mí amáis, guardad mi mandamiento. Los mandamientos de la Torá de Moisés. Para ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. El Brit Hadashah, no existía nada de eso. Existía era la Tanakh, la Torá de Moisés, los profetas y los escritos, los Nevim, Ketuvim y la Torá. Ahora bien, fíjense lo que dice, sigo leyendo Malaquías, verso 7 en adelante. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Entonces, fíjense lo que dice ese texto. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Fíjense que la base del estudio dice Moisés: acérquenlo a mí y yo los oiré. Yo los oiré significa eso. Beshuvu alay, beshuvu alayhim. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dios se volverá a nosotros cuando nosotros empecemos a acatar las leyes divinas, la Torá de Moisés. Entonces, en oración, como dice nuestro Mesías, pídanlo todo en mi nombre al Padre, dice el Mesías. Entonces, cuando nosotros nos volvemos a Dios y empezamos a guardar sus mandamientos, todas las oraciones de nosotros, en el nombre de Yeshua, al Padre, Él no la va a escuchar. ¿Por qué? Porque dice, está escrito: yo los oiré. Acérquenlo a mí que yo los oiré. Entonces, retornamos al Señor y Él escucha nuestras oraciones. La paz y la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes.